Listo, equipo. Entonces, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Vamos a darle la continuidad a la jornada de motricidad. Entonces, vamos a hacer eh, la exposición de dos temas y es las fases del desarrollo motor y patrones básicos de movimiento. Bueno, vamos a entender a raíz de varios autores que han colaborado con sin número de investigaciones en donde se identificó, se detectó a nivel cronológico, a nivel cronológico y a diferentes y en diferentes estadios las diferentes fases del desarrollo motor. Entonces, dentro de esas fases del desarrollo motor encontramos este primer estadio, se le llama el estadio uno. Se llama el estadio uno, que va de los 0 a los 2 años de edad cronológica, ¿sí? Entonces se identificó en ese primer estadio sus características motoras con el fin de entender y diagnosticar y aplicar a uno de los principios de la motricidad, el buen seguir, la identificación, el diagnóstico del buen seguir del desarrollo motor del sujeto. Las características del estadio uno de 0 a 2 años nos habla que son ejecuciones sistemáticas a niveles de miembros superiores e inferiores con grandes dificultades para llevar a cabo. Entonces, pues, ustedes pueden ver que el niño recién nacido, ¿no? Pues él está en plena exploración involuntaria. O sea, nosotros, recién nacidos, nuestra función primordial es la supervivencia, ¿no? El poder respirar, el poder alimentarnos y el poder sentirnos seguros. Ahí, y eso que no tenemos ni memoria de eso, ¿no? Se dice que el ser humano tiene memorias a partir de los 5 años, ¿no? A partir de los 5 años que tenemos recuerdos. Pero que ustedes tengan, o si alguno de ustedes tiene un recuerdo cuando tenía 1 año, 2 años, o si tenía un recuerdo, pues, cuando tenía 6 meses de edad, pues, oh, pues sorpresa, ¿no? Pero si bien es cierto, los movimientos en ese momento, nosotros recién nacidos, eran muy involuntarios, muy eh, eh, sin sentido, ¿cierto? Son movimientos que muchas veces se pueden interpretar sin sentido e involuntario. El mimetismo, se habla de que ya de los 0 a los 2 años se habla del mimetismo, el niño reproduce la actitud tal como la ve, entonces empieza a reproducir. Y existe la incapacidad de elaborar unas estructuras mentales previas para realizar una actitud corporal. Entonces, digamos que ellos todavía los movimientos son sin objetivo alguno, todavía no tienen una finalidad todavía fija, ¿no? Son muy explorativos, son muy volitivos, son muy sensitivos, imitación total, al instinto, son muy instintivos. ¿Mm? Y tenemos unos reflejos primarios en ese momento de las fases del desarrollo motor. Entonces tenemos acá el reflejo de prensión, reflejo de succión, son todos manejados por medio de reflejos, ¿cierto? Si tenemos hambre, pues tratamos de comer, es un acto reflejo fisiológico. Reflejo del hociqueo, reflejo de mareo, reflejo de la marcha. Y eso que eso es muy primitivo. ¿Listo? Siguiente estadio, este estadio es el estadio número 2, que a la edad cronológica
se le dice que es de los 2 a los 3 años. Miremos a los 2 a los 3 años qué nos sucede. Hay unas características y ya aparece algo de precisión, ¿sí? Ya empezamos a hacer algo más claro, ordenado. El modo de reproducción motriz es copia, ya puede ir siguiendo modelos de algún modelo de aprendizaje y ya empieza a haber algo de conciencia. Ya es consciente de lo que él va a hacer y quiere hacer, empieza a tomar ya algo de conciencia, ya empieza a generarle algún objetivo previo para ese desarrollo de esa ejecución motora. De eso nos habla el estadio número 2, de 2 a 3 años de edad cronológica. El estadio número 3 de los niños de 3 a 5 años de edad cronológica dice que el comportamiento psicomotor gira en torno a la aparición del autocontrol en las cualidades del gesto. Entonces ya empieza a haber un control propio de sus movimientos. Ya vemos que un niño de 5 años ya es más independiente. Hay mayor conciencia a punto de partir y llegar a lo que le piensa y quiere exacto. Entonces ya es más objetivo en sus movimientos. El modo de la motricidad es la representación inmediata, capacidad de aprender dos elementos, ya que inicia la imagen mental. Sí, ya son movimientos son mucho más estructurados, ¿no? Ya podemos empezar a derogar ciertas situaciones para que él empiece a ejecutar. Ya al orden o a la voz de mando, pues tiene la capacidad de ejecutarla. Ya en el estadio número 4 ya hablamos de niños de 5 a 8 años de edad cronológica, ¿no? Características, por ser una edad escolar, comienza a encontrarse con una imagen de sí mismo, ¿sí? Ya empieza a verse, a empezar a generarse el autocuidado, ahí es donde toca empezar a generar el autocuidado, el tema de confianza en sí mismo. Se establece una conciencia y proyección de las partes laterales, posterior del cuerpo, con relación con el mundo exterior, una representación. El modo de la motricidad sea por imitación diferida. El niño se apoya con imágenes mentales para el reemplazo de los modelos de movimiento que no puede ver. Por ejemplo, aquí a niños de 8 años, usted, por ejemplo, ya puede hacer ejercicios de resolver algunas situaciones motrices, ¿no? De pronto de que se las imagine, de hacer algún tipo de imaginación motora. Ya como tiene una conciencia en sí mismo, ya empieza a hacer una representación personal de lo que puede proyectar a hacer, entonces se le puede empezar a manejar ese tipo de ejercicios, ¿sí? El estadio 5 habla de 8 años en adelante, ya presenta aspectos psicológicos en la toma de conciencia de sí mismo, con evolución a sensaciones íntimas e incomunicables de su individualidad, ahí es donde empezamos a hablar ya de una prepubertad, ¿no? Los 9 10 11 años, eso ya ellos empiezan a tener sus criterios particulares. El niño se enfrenta libre frente a las situaciones, mostrando incluso rechazo. Sí, ahí empieza la rebeldía aquí, pues, donde digamos que empieza, en algunos niños empieza uno a ver, digamos, cómo ellos, en los entrenamientos, uno detecta eso, ¿no? Cómo ellos empiezan a demostrar sus intereses, empiezan a tener la vanidad en las niñas, ya son más vanidosas, el niño ya tener más inquietud por su género opuesto, ¿sí? Ya empieza a verse en los 10 11 añitos, ya ustedes empiezan a ver que el noviazgo, entre sus entrenamientos, entonces el niño le gusta a tal niña y empieza ustedes tienen que volverse en ese tipo saber manejar ese tipo de maniobras, ¿no? Para que justamente no se le vuelva un problema. Porque sucede. Usted tiene que entender ese tipo de situaciones en pleno entrenamiento. Entonces el niño o los noviecitos, resulta que si resultaron no, el niño le gusta a la niña
y la niña no le corresponde. Entonces empieza el rechazo. Entonces, como la niña no le corresponde al niño, el niño no volvió. Así de sencillo, no le volvió el entrenamiento. ¿Ah? ¿Cómo la vio? Pero ¿por qué no me volvió este niño el entrenamiento si yo hacía bien mis clases, yo lo estructuraba bien? No, pues resulta que el niño se enamoró, la niña no le correspondió y simplemente por ese hecho, porque está en ese estadio 5 de desarrollo motor, pues se dejó el entrenamiento a un lado. Sin- eh, el- Ahí ya a nivel motor, este tipo de edades ya empieza uno a generarle más dificultad motora. A estos niños ya se les puede ir a hacer una exploración mucho más profunda de sus movimientos. Esta etapa, de acuerdo al estadio de desarrollo motor, es una etapa muy importante para empezar ya a hacer ciertos ejercicios, experiencias de algunos ejercicios competitivos, porque ya ellos empiezan también a medirse con el otro, ¿no? Aquí tenemos el resumen de esas fases del desarrollo motor en esta imagen. Ay, perdón, una cosa, reviso. Ah, sí, pues me dice esta. Pues aquí tenemos ya aquí tenemos ya las fases del desarrollo motor. Eh, Estamos aquí resumiendo en nuestro costado izquierdo. Lo voy a señalar. Aquí está el tema cronológico, y aquí los estadios de su desarrollo que está pasando. Y empezamos desde las fases de movimiento reflejos, como recién nacidos, a una fase de habilidades motrices especializadas. Por ejemplo, aquí entendemos que del seno materno del recién nacido a los 4 meses, captación de información, netamente. Ellos apenas están recibiendo información. De los 4 meses a un año, ya empieza a procesar. Ya no solamente capta, sino procesa su tipo de información. En el primer año, inhibición refleja, estadio de inhibición refleja. Segundo año, estadio de precontrol. Entonces aquí ya hablamos del estadio del autocontrol. Es una inhibición refleja, es decir, si él toma la decisión, es a tomar decisiones si sí o si no, camina o no camina, se levanta o no levanta, y empieza a controlar esos movimientos. Aquí ya entramos a esta fase, que es la fase de habilidades motrices básicas, y ya ahorita vamos a hablar cuáles son las habilidades motrices básicas. De los 2 a los 3 años hay un estadio inicial de esas habilidades motrices básicas. De los 4 a los 5 años ya hay un estadio intermedio de esas habilidades motrices básicas. De los 6 a los 7 años ya está un poco más maduro, estadio maduro de esas básicas, habilidades motrices básicas. Aquí ya pasamos a la otra zona, que está delimitada en color verde. Habla de las fases de habilidades motrices específicas. Tiene dos estadios, el transicional y el específico. Habla que de los 7 a los 10 años está ese estado transicional, y de los 11 a los 13 años está ese estadio específico, esas habilidades motrices específicas.
Y ya mayores de 14 años, ya habla de fase de habilidades motrices especializadas. Y ya tenemos un estadio especializado. Entonces, de esa manera podemos entender cómo nuestro desarrollo motor cumple esas fases y entendiendo esas fases, pues así mismo podemos nosotros empezar a detectar muchas situaciones, muchas. Preguntas hasta ahí, equipo, de estas fases del desarrollo motor, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, señor, profe. Ok, entendiendo esto, ojo con estas fases del desarrollo motor que pues son importantes que también las aprendan. Entendiendo eso, vamos a pasar a hablar de las habilidades motrices básicas, tanto que se nombraron acá, ¿no? Habilidades motrices básicas, motrices, ¿qué es eso de habilidades motrices básicas? Entonces pasamos a ver a hacer eso. Las patrones básicos o habilidades motrices básicas o patrones básicos de movimiento. Justamente vamos a hablar, ¿qué es eso? Y es que justamente coincide e inicia con esa etapa inicial, esas fases de movimiento reflejos. Lo vemos en este estadio, mire, fase de movimiento reflejos. Esos patrones básicos de movimiento, su evolución justamente nace de ahí, esos primeros intentos voluntarios que van a ser imprecisos, son reflejos, simplemente son actos reflejos, muchos al azar, muchos sin intención, pero que a medida que se va avanzando y con el tiempo van integrándolos. Y en el momento en que ya esa integración lleve a un objetivo, que ya tengan un objetivo claro, que ya los puedan coordinar, y ya les puedan dar un objetivo, ya se le puede dominar patrón básico de movimiento. Vemos que esos patrones básicos de movimiento los encontramos en esas habilidades motrices básicas, que se me hizo el cursor, allá lo vi. Esas habilidades motrices básicas vemos y entendemos que empieza acá, habilidades motrices básicas, a partir de los 3 4 5 años en adelante, en sus diferentes, respetando sus diferentes estadios. Y esos patrones básicos de movimiento se dividen en, atención, de locomoción, patrones básicos de movimiento de locomoción, patrones básicos de movimiento de estabilidad o no locomotores y de manipulación. Repito, de locomoción, de estabilidad o no locomotores o de manipulación. Ojo con esto que es importante. Ah, no, hola, profe, ¿cómo estás? Ahora bien, ¿cuáles son los de locomoción? De locomoción, pues cuya función principal es trasladarse de un punto a otro, de trasladarse de un punto a otro. ¿Cuáles son los de estabilidad o no locomotores? Los que intentan dominar el cuerpo en el espacio, sin necesidad que haya un desplazamiento. Puede que se desplace o no se desplace, pero su objetivo en primordial es buscar su estabilidad dentro de un espacio. Y los de manipulación, que como su nombre lo dice, es la habilidad con la que usted controla o domina un objeto externo a su cuerpo. Miremos cada una de ellas. ¿Van conmigo, equipo? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos bien o preguntas, dudas, por No, favor? vamos bien, profe. Vamos bien. Listo, listo, listo. Bueno, me avisan cualquier cosa, por favor, porque pues, quiero es que entiendan ahí. Los de locomoción, ¿cuáles son los de locomoción? Se dividen en dos.
los patrones básicos de movimiento locomotores de desplazamiento y los patrones básicos de movimiento de locomoción de salto. Dentro de desplazamiento, ¿cuáles tenemos? Los habituales y los no habituales. ¿Cuáles son los habituales? Pues su nombre lo dice, el caminar y el correr. Patrón básico de movimiento de locomoción habitual, caminar y correr, ese es un movimiento básico, ¿cierto? Habitual. Y los no habituales, los que pues digamos que no muchas veces se ejecutan, que también son de desplazamiento locomotores, el gatear, el reptar, el trepar, el deslizar, con sus respectivos conceptos, ¿no? Ahí ya les queda la grabación pues para que logren leer los conceptos, ahí está cada uno de ellos, el caminar, el correr, se habla del caminar, forma de locomoción erecta, con organización compleja de movimientos mediante continua pérdida y ganancia de movimiento. El correr es la extensión natural acelerada del caminar. Difiere al caminar por tener una corta fase de vuelo. Tenemos el gatear, que es un desplazamiento cuadrúpedo, con utilización de las cuatro extremidades. El reptar se habla de desplazarse, moverse arrastrando el cuerpo, ¿no? Arrastrar el cuerpo por el suelo. Es diferente al gatear, porque el de gatear sí ya va con cuatro extremidades en el suelo. El trepar, el trepar, acción de subir a un lugar valiéndose de las manos o de los pies con ayuda o no de elementos. Y el deslizar, que es desplazamiento originado por una fuerza propia o externa, que se ve favorecido por falta de rozamiento de la superficie donde lo ejecuta. Entonces, deslizamiento en un piso, o en una colchoneta, deslizamiento sobre agua, ¿sí? Entonces, esos son los desplazamientos locomotores de los patrones básicos de movimiento. Que ya entendiendo estos conceptos, ya empezamos a agrandar nuestro arsenal de movimientos en nuestras sesiones de entrenamiento. Ahora pasemos a los de salto. Los patrones básicos de movimiento y locomoción de salto, tenemos dos tipos, el vertical y el horizontal. Entonces, sencillo, el vertical, el que hacemos salto hacia arriba y hacia abajo, y el horizontal, el que buscamos el salto hacia adelante. Esos son dos tipos de saltos que usted puede hacer, ¿no? Son los posibles básicos de movimientos. Justamente cuando hablamos de patrones básicos de movimiento, justamente hablamos de esos movimientos primarios, los primarios del cuerpo humano, los que necesariamente hacemos. ¿Listo? Son los de locomoción. Ahora bien, sigamos. Los de estabilidad o no locomotores. De estabilidad o no locomotores, que son los que nos decían que los que buscan un dominio del cuerpo en un espacio, ¿no? Se dividen en el girar, se dividen en dos, girar y de estabilidad o no locomotores de equilibrio. Como se pueden dar cuenta, no están moviéndose de un lugar a otro, de un punto a otro, sino que buscan el dominio del cuerpo en ese espacio. Entonces, por ejemplo, el girar, el girar, que es una rotación que se produce alrededor de alguno de nuestros ejes del cuerpo, se divide según el eje longitudinal, transversal, sagital, pero es el girar. ¿Usted cómo domina giros? ¿No? Buscar cómo domina giros. Importante nosotros al identificar esos patrones básicos de movimiento, cómo nos pueden ayudar a que después cojan un gesto motor, ¿no? Si yo no le entreno al niño joven estos patrones básicos de movimiento y no sabe girar, pues cómo voy a pretender yo buscarle que aprenda un movimiento, un gesto técnico más difícil, con mayor dificultad, que implique giro. Pues no va a ser muy difícil. Y el otro es el equilibrio, totalmente importante, equilibrio. Es el dominio del cuerpo a mantenerse erguido gracias a movimientos compensatorios. A movimientos compensatorios. El equilibrio. Llámese equilibrio en todas sus.
llámese en todas sus expresiones, equilibrio. Igual, esos patrones básicos de movimiento, el solo hecho de caminar, el solo hecho de correr, hay niños que usted tiene que enseñarle a correr, hay niños que no saben gatear, hay niños que no saben trepar, el salto, hay niños que no saben saltar, jóvenes que no saben saltar, hasta adultos me han llegado que no saben saltar. ¿Les ha pasado? Pues no he visto gente que no sepa saltar, pero sí tiene algún problema para realizar el salto. O sea, digamos como que le cuesta un poco más o algo así. Ah, sí, claro, que no es que no puedan saltar, sino que no tengan la habilidad motora, no se les facilite la habilidad motora del salto en pro de que puedan coger algún movimiento técnico, me refiero. Y seguimos con este otro grupo que son los de manipulación, ¿sí? Ya son los que implica el dominio de un objeto ajeno a nuestro cuerpo. Eso se simplifican en lanzamientos, recepciones o golpes. Entonces, lanzar es la habilidad que implica el acto de imprimir fuerza a uno o varios objetos con el fin de trasladarlos a una distancia posible. Lanzar, importante, ¿no? En algunos deportes, cómo empezar al niño a ejecutar ese tipo de habilidades motrices, ¿no? Hay niños en donde, por ejemplo, tú le das una pelotica de plástico, le das una pelotica de plástico y le dices que por favor lo lance a un objetivo, a una pared, se le dificulta, justamente es entrenable. ¿Cómo usted, al empezar a hacerle ese tipo de ejercicios, este entrenamiento de patrones básicos de movimiento en edades adecuadas, respetando las fases de desarrollo motor, cómo empieza a generar un arsenal motriz a ese niño, futuro deportista, ¿no? Las recepciones. Esto de tema de lanzamientos, todos los deportes de pelota o que tengan, perdón, todos los deportes que manipulen un elemento externo a ellos, llámese balón, llámese raqueta, llámese jabalina, llámese tan importante enseñarle al niño los patrones básicos de movimiento de manipulación, a los que quieren hacer porteros, ¿sí? Los que quieren ser porteros, arqueros en el equipo de fútbol, fútbol sala, balonmano. ¿Cómo empezarle al niño a, a- a darle exploración motora del patrón básico de movimiento de manipulación en las recepciones y lanzamientos, ¿no? Los que de pronto son inclinados al deporte de fútbol me confirman si es cierto. Sí, señor. Sí, profe. Claro, el arquero netamente tiene que tener dominio de la recepción, ese patrón básico de manipulación de recepción. Y el golpear, ¿no? Ya sea con pies o con manos. ¿Cómo empezar a hacer esos gestos de golpeo? Es el impacto producido entre un cuerpo en movimiento y otros los efectos que este produce. Entonces, en todo deporte que implique hacer un golpe, por ejemplo, aquí se puso el ejemplo del niño haciendo el pateo del balón, un balón de fútbol, empezarle a hacer esa manipulación de objetos en edades tempranas para que se le facilite ese movimiento. Las manos, en deportes de combate, cómo hacer esa fundamentación de, pa- antes de iniciar la fundamentación técnica, cómo empezar a hacer ese arsenal motor, fortaleciéndole esos patrones básicos de movimiento, que empiece a explorar con todas las superficies posibles y golpee con la zona dorsal de la mano, la zona frontal, los nudillos, que empiece a tener esa exploración del golpe, sin entrar todavía a la técnica, sin entrar a la técnica. Y aquí
tengo el cuadro, realicé este cuadro, un cuadro donde resume esos patrones básicos de movimiento, están las tres clasificaciones y sus respectivas derivaciones, con el fin de que pues lo estudien, lo lean. Esto es básico, como profesional de cultura física, esto es de aprendérselo, esto tienen que traérselo de memoria esta vaina, porque esto es lo principio, el principio fundamental del movimiento en el cuerpo, y poderlo conocer, entender y sus diferentes conceptualizaciones, patrones básicos de movimiento, que en algunas bibliografías, en algunas otras bibliografías lo pueden encontrar como habilidades básicas, motrices. En algunos lados lo pueden encontrar como habilidades básicas motrices. Eso depende de la bibliografía, pero tú vas a mirar, aquí está compilado esos patrones básicos. Técnicamente se entiende más como patrón básico de movimiento, como esas habilidades físicas motrices de base. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, equipo que tengan? No, profe, digamos que todo está ahí como claro. Ok, vale, sí, hay que dar igualmente la sesión, la clase, pues para que la repasen, la lean, la miren, la observen, y lo repasen, repasen conceptos. Sí, es mucho concepto, ¿no? Entonces usted dice, "Uy, profe, pues que es mucho". Son conceptos que tienen que irlos, a medida que ustedes los vayan hablando, familiarizando, aplicando, pues ustedes lo van cada vez entendiendo más y recordando más como, como, como conceptos base. Porque si bien es cierto, a medida que va avanzando su carrera profesional, sus semestres, pues obviamente van a seguir viendo mucho más conceptos que, que si de pronto no tienen claridad de los anteriores, pues no se va a respetar ese principio del aprendizaje, que es el de la referencia. Bueno, equipo, pues bueno, esto ya es, este es otro tema que teníamos ahí, este es el tema que teníamos para complementar, ¿listo? Entonces, de esta manera terminaríamos la sesión de hoy, la maratón de motricidad que se diseñó para hoy con el fin de ir avanzando en tema y viendo, vuelvo y repito, ya en algunas sesiones posteriores ya va a haber netamente práctico, ya que vamos a hacer unos ejercicios de diseño de ejercicios de acuerdo a estos estadios, de acuerdo a estas fases, entonces eso ya se los iré comunicando. ¿Listo? Otra cosa que les quería socializar era que las notas ya se van a subir entre hoy y mañana, se van a subir entre hoy y mañana, entonces la nota de ustedes sale del parcial que se realizó y de las exposiciones motrices que ustedes también realizaron. Ahí yo tengo nota de esas exposiciones motrices de acuerdo a más allá de su desempeño, de su actitud y de su compromiso para con el aprendizaje, entonces voy a computar esas notas y se las subiré entre hoy y mañana. ¿Ok? Profe, qué pena, ¿y a dónde las subiría? ¿A dónde saldría? ¿Uno dónde Esa podría se ver eso? sube a la plataforma de la universidad. Entonces, hay un sistema, una plataforma donde se montan a la plataforma de la universidad y ustedes pueden ingresar pues para revisarlas, para que las miren. ¿Claro? Vale, Listo. Preguntas, equipo, duda que tengan hasta aquí, queramos aclarar. No, no, señor. Vale, listo. Bueno, equipo, entonces esa era la mecánica. Entonces, nos estamos comunicando. Cualquier duda, cualquier información, inquietud que tengan, pues me escriben,
No deben en preguntar ahí por el correo, cualquier novedad, y ya nos veríamos la próxima sesión, que son bases neurofisiológicas. Vale, Eso, profe, gracias. vale, profe, muchas gracias. Éxitos, saludos a Miguel Ángel, a Michael, a Catherine, a Gabriel Santiago. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Este día, profe, Bueno, hasta luego. chao, juiciosos, por favor. Sí, señor.